Entonces, les había dicho, el tema es prisión y muerte de Atahualpa, ¿no? Una vez que los españoles ya desembarcan en estas tierras, ¿no? Habiendo desembarcado Pizarro en Tumbes, se inició la penetración, en este caso, de los territorios del Imperio Incaico, encontrándose, en este caso, a orillas del río Chira, fundó en el lugar denominado Tangarara, a orillas del río Chira, la ciudad San Miguel de Piura. Entonces, San Miguel de Piura se constituye en la primera ciudad española fundada en el país, ¿no? En este caso, es la primera urbe o ciudad, en este caso, fundada por los españoles. Enterado, en este caso, por las informaciones que recibiera de sus intérpretes y seguidores nativos, en especial del indio Tayán Felipillo, de la cruenta y guerra civil surgían de los hermanos Huáscar y Atahualpa, y sobre todo de las victorias de este, o sea, de Atahualpa, sobre su hermano, quien era en este caso el segundo heredero legítimo. Recordemos que Atahualpa, perdón, recordemos que Huáscar no fue el primer descendiente directo o en todo caso elegido por Buenacapa, sino que fue el segundo. Entonces, enterado también de que el Inca se encontraba en Cajamarca, pues decidieron en este caso ir hacia esta ciudad con el propósito de capturarlo, de aprenderlo. Ya, ahora, dirás, ¿no? Pero, profesor, ¿cómo es que 100, 200, 300 españoles pueden capturar en este caso, a un Inca con un contingente más grande? Ya, es que no se trató de 100 o 200. Lo que hay que tener en cuenta, lo que nos hablan los historiadores de este episodio, es que en este caso ya Pizarro venía con el apoyo de comunidades indígenas, en este caso, que estaban contra los incas y que querían una liberación de los incas, por ejemplo, los tayanes. Por eso que Felipillo no tuvo ningún inconveniente de acompañar a Pizarro, por ejemplo, ¿no? Entonces, era también un ejército, se fue constituyendo, mejor dicho, un ejército fuerte en el caso de los españoles, que no solamente eran españoles, sino también, en este caso, agrupaba también a, ¿cómo se llama? También indígenas, ¿ok? Entonces Pizarro con esta ventaja estaba resuelto a no retroceder. Confiaba en este caso que el espanto que causaban a los indios los caballos, las armaduras, el fuego de los arcabuces y sus espadas, pues sería suficiente para poder derrotar en este caso al ejército de Atahualpa. De esa manera, a comienzos del año de 1532, con un total de 180 soldados, de los cuales 60 eran de caballería, se internó Pizarro en las zonas heladas de los Andes. Y después de 2 meses de travesía, llegaron a Cajamarca en un 15 de noviembre de 1532. Pizarro, el mismo día que arribó, entonces, habíamos quedado en que ese mismo día, pues Pizarro había arribado a Cajamarca e inmediatamente mandó a Hernando de Soto con 20 jinetes al campamento del Inca, para que en este caso le pueda hacer una visita, era la invitación para una visita. Al atardecer del día siguiente, del 6 de noviembre, después de una noche en la que ningún español durmió, en este caso, según dicen los cronistas, por el nerviosismo, el temor, la incertidumbre, ¿no? De estar tan cerca al ejército del Inca, el emperador hizo su ingreso con una gran pompa en la plaza de Cajamarca. Conducido en su reluciente litera o anda por sus principales nobles, rodeados de una comitiva numerosa y asimismo escoltado por grandes efectivos militares. Fue entonces cuando se le presentó el padre Vicente Valverde, portando un brevario y seguidamente le invitó a convertirse a la religión católica y a reconocer de esa manera al rey de España como su soberano. Petición que traducida por el intérprete disgustó grandemente a Atahualpa, quien en una actitud de rechazo se dice que arrojó
o dejó caer al suelo el libro que le había entregado Valverde. Y en ese momento, en este caso, al grito de Santiago, el ejército de españoles con indígenas ingresaron, hicieron su aparición con un ímpetu arrollador. Atahualpa cayó prisionero después de una feroz matanza de indios en una lucha desigual y hábil y minuciosamente preparada, en cuya obra destructora jugaron, en este caso, la astucia, el engaño, una mayor equipamiento militar, ¿no? Como la caballería y el arcabuz. De esta manera, el 16 de noviembre de 1532, los conquistadores habían dado un golpe mortal al imperio de los incas, aunque la lucha de los indígenas contra los invasores peninsulares se prolongaría unas décadas más, ¿no? En este caso, en el periodo llamado los incas de Vilcabamba, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, luego de capturado en este caso soberano, eh, fue tratado, ¿no?, con una consideración por los españoles, pero convencido plenamente de la extremada sed de riquezas que mostraban los invasores, este les ofreció a cambio de su libertad, ¿no?, en este caso, mucha abundancia en oro y plata. Según, en este caso, los cronistas españoles, recordemos que en este caso son interpretaciones bajo el punto de vista hispano, ¿ok? Se dice, ¿no?, que Atahualpa había pronunciado estas palabras: si me dejáis libre, les había manifestado, cubriré de oro esta habitación donde se llevaba cautivo, hasta la altura de mi mano, y alzándose de puntillas tras una raya roja. Y llenaré de plata dos habitaciones siguientes. Es decir, una habitación de oro y dos habitaciones de plata. En cumplimiento de esta promesa, el Inca despachó comisiones a todos los ámbitos del Tahuantinsuyo con la finalidad de desvalijar las alhajas de templos y palacios. De esa manera comenzaron a llegar los cargamentos de oro y plata. Por otra parte, temeroso de los españoles, que los españoles pusieran en el trono a su hermano Huáscar, Atahualpa ordenó a sus generales, Quisquis y Calpuchimas, que le dieran muerte, siendo ahogado efectivamente en el río Andamarca, lo que hoy es o está cerca de Jauja. Ahora, convenció a Pizarro que luego del reparto del botín, de que la presencia de Atahualpa de todas maneras iba a ser un obstáculo para el plan de conquista del imperio, resolvió con la aprobación de la mayoría de sus compañeros de armas enjuiciar y condenar a muerte al soberano, quien había brindado a los invasores hospitalidad, nobleza y generosidad. Y entonces, ¿de qué se le podría acusar? De haber dado muerte a su hermano Huáscar y pretender ocupar indebidamente el trono del imperio, de ser idólatra y no reconocer al verdadero Dios de su religión, la religión católica, de tener costumbres inmorales, ya que el Inca vivía rodeado de numerosas concubinas, ¿no?, de varias esposas, y de no haber cumplido integralmente con lo ofrecido en el rescate, ¿no? Entonces, la idea, buscarle en este caso a Atahualpa, era buscarle en este caso eh, razones para de todas maneras matarlo, ¿ok? Y esto se va a ver más adelante, es decir, de alguna manera los españoles lo que querían era, no solamente era obtener un pequeño rescate, porque en realidad dos habitaciones de plata y una de oro era muy pirrio es una cantidad muy pirria para lo que realmente se llevaron. Entonces, o sea, Pizarro va más allá y dice, no, esto a mí no me sirve. Vamos, nos tenemos que deshacer de él para poder en este caso ser más factible y más práctica, en este caso, la conquista. Una vez que Atahualpa fue ejecutado y conocedor Pizarro de la anarquía que amenazaba al imperio de los incas por falta de un soberano, proclamó en este caso como inca, él proclama como inca a Toparpa, ¿no? Su nombre es Tupac Hualpa, otro de los hijos de Huayna Cápac. A este, en este caso, se le llama el Inca Títere, porque era más que todo nombrado y digitado por los españoles. Luego emprendió su marcha hacia el Cusco
acompañado de este inca y del general Calpuchímac, general atahualpista. Y ojo con el nombre. El viaje lo hizo el conquistador por la sierra. Hallándose entonces en el Valle del Mantaro, fundó la segunda ciudad del Perú, Jauja. Poco después, Toparpa, o sea, el Inca Títere, moría de una violenta enfermedad. Eh, pero hay versiones que dicen que más bien Calpuchímac lo había envenenado y este muere en la hoguera. En el trayecto, los españoles eran frecuentemente atacados por los indios, pero sin resultados positivos, sobre todo cuando se adentraba más al sur. Tal vez no tanto en el centro, ¿no? Los huancas, por ejemplo, eran fueron pro españoles, pero más al sur sí había hostilidad contra los españoles. Antes de llegar a la ciudad imperial, se presentó ante Pizarro Manco Inca Yupanqui, otro hermano de Huáscar y Atahualpa, quien fue reconocido como nuevo soberano del Perú. El 15 de noviembre de 1533, los españoles entraron al Cusco, apoderándose así de la ciudad y de las enormes riquezas que en este caso ostentaban en los palacios. El pueblo mismo los recibió con gran beneplácito, los creían enviados por el dios Huiracocha con la misión de restablecer el orden e imponer la justicia después de una sangrienta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y de la feroz matanza de cusqueños por orden de este último, cosa que al final no se dio. Por ejemplo, algunas de las principales ciudades fundadas por los españoles, y hemos visto San Miguel de Piedra en primer lugar, luego Jauja, de ahí continuó Cusco, en 1535 Lima, al año siguiente Trujillo, 2 años después Chachapoyas, en el 39 la ciudad de Huánuco, en el 39 mismo también Chuquisaca, y también fue el mismo año Arequipa. ¿Ok? Entonces, más o menos como te digo, como les digo, hemos visto en este caso lo que fue el proceso de la captura y la muerte de Atahualpa, ¿no? Y la llegada de los españoles al Cusco. Posteriormente, este Manco Inca que se había presentado ante los españoles, que fue nombrado Inca, posteriormente, al ver en este caso las tropelías del ejército español, termina iniciando la resistencia de los incas contra los invasores, que fue etapa denominada como los incas de Vilcaba.